Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 26 de agosto del 2025, de que voy a estar conversando, dialogando con ustedes durante las próximas 2 horas. Mañana, vista del caso de Wanda Vázquez ante el Tribunal Federal. ¿Qué podemos esperar de esa vista? Lo analizo con ustedes. La cancelación del contrato de las inspecciones de furgones en los muelles se dio en medio de investigación del Centro de Periodismo Investigativo, que ya estaba señalando serias irregularidades. Si hoy es martes de energía con Ramón Luis Nieves, y si hay un día que usted tiene que escuchar Sobre la Mesa y el tema energético es hoy. Demasiadas noticias corriditas. Junta de Control Fiscal le dice a la jueza Swain que puede seguir operando, pero piden que todo lo que tenga que ver con los bonistas de la autoridad se deje en suspenso. BlackRock, una de las firmas de inversionistas, uno de los grupos que había aceptado el acuerdo propuesto por la Junta, que pagaba menos por los bonos de la autoridad, se cambió de bando, se retira del acuerdo y ahora se une al grupo que está dando la pelea para que le paguemos todo. Esto es muestra clara del significado de lo que hizo Donald Trump con la Junta de Control Fiscal. Mientras anoche Luma presentó una demanda contra el gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál es el objetivo de la demanda? ¿De qué se trata? Lo analizaré con Ramón Luis. Y también la Junta ejerce los poderes que le quedan en lo que tiene que ver con presupuesto. Le dice a Genera que no puede cambiar partidas presupuestarias sin su permiso. Además, medidas anti-inmigrantes de Donald Trump afectan nuestras universidades. Grandes planes para el distrito de centro de convenciones, veremos si se dan. Y en el escenario mundial, Israel mata a 20 inocentes en ataque ayer a hospital de Gaza. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Antes de entrar en los detalles de lo que quiero discutir, primero les recuerdo que esta edición me pueden escuchar y ver a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, en la página de Facebook de esta emisora, en el canal de YouTube de esta emisora, a través de la aplicación móvil. Ahí tienes versión de audio y versión de vídeo y de audio, en la página de Facebook de este servidor. Y esta edición de hoy y todas las ediciones de Sobre la Mesa se repite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Bueno, anoche me acosté tarde, dormí un ratito, volví a abrir los ojos y después me volví a dormir. ¿Por qué? Porque el partido de Puerto Rico contra Canadá en el AmeriCup comenzó a las 11:10 de la noche. A esa hora me estaba leyendo la demanda de Luma contra la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y dije, pues déjame ver. Vi la primera mitad del partido, muy reñido el partido. Si mi memoria no me falla, acabamos la primera mitad empate o abajo por 2. Y ahí dejé el televisor prendido, dije voy a dormir y abrí los ojos cuando faltaba como un minuto. El partido estaba muy cerrado, 1 minuto y medio más o menos, pero básicamente lo perdimos en ese 1 minuto y medio, pero Canadá es un equipo de primer orden. Creo que fue un buen desempeño en términos generales. Llegamos segundo en nuestro grupo. ¿Qué va a pasar ahora? Todavía yo no entiendo bien, creo que hay que esperar los juegos de hoy, así que durante esta semana, pues, le daré más detalles de cuál será el próximo juego. Creo que hay una posibilidad de que juguemos contra Estados Unidos el jueves o contra Argentina el jueves, pero creo que depende de los otros resultados en esta parte del AmeriCup que se está llevando a cabo en Managua, Argentina. Bueno, mañana, ya todo el mundo está empezando a hablar, mañana es 27 de agosto y es la vista ante la jueza Silvia Carreño, aquí en la Domenech, en el Tribunal Federal, para que la exgobernadora Wanda Vázquez, el banquero venezolano
Herrera Bellutini y el ex agente del FBI, que ahora mismo se me olvidó el nombre, pero eso no es lo importante, se declaren culpables. Déjeme aclarar en qué etapa estamos. Lo único que se supone que suceda mañana es eso, que formalmente ante la jueza los 3 coacusados le digan a la jueza, sí, eso que dice ese papel de que yo me voy a declarar culpable de este delito menos grave es lo que yo a conciencia quiero hacer. Recordarán que originalmente los acusados le pidieron a la jueza hacer eso virtualmente, o sea, por videoconferencia, y la jueza le dijo, no, yo los quiero aquí en persona. Recordarán que la jueza en esa ocasión, en una resolución que emitió, poniendo la fecha de hoy, diciendo que tenía que ser en persona, hizo unas expresiones que todo el mundo interpretó que la jueza estaba sorprendida con el acuerdo a que Fiscalía Federal había llegado con los coacusados y usó la expresión de que de un delito grave. No se olviden que la jueza había visto unas mociones de desestimación de los acusados, donde básicamente decían lo que alega la Fiscalía Federal no lo pueden probar y no constituye delito, y la jueza se negó a dar esas mociones de desestimación y dijo, estos son asuntos que van a tener que evaluar el jurado, y si el jurado le cree a Fiscalía, pues a lo mejor son culpables, si no le cree, no son culpables. Así que la jueza ya había visto gran parte de las alegaciones, y en esa resolución de hace varias semanas atrás, pues evidenció cierta inconformidad. Eso, como ustedes saben, provocó que los abogados de defensa de Wanda Vázquez, no de los otros 2 coacusados, le presentaran una moción como que informativa a la jueza, donde alegaron que lo que había sucedido en aquella reunión en Washington hace unas cuantas semanas atrás fue que ellos, los abogados de Wanda Vázquez, presentaron el resultado de una investigación que habían hecho, y que como parte de esa evidencia que ellos obtuvieron, los fiscales y la oficina, los supervisores de los fiscales allá en Washington concluyeron que el caso había colapsado y que esa es la razón por la que se declararon culpables por un delito menos grave. Recordarán que eso provocó una reacción de Fiscalía Federal de aquí muy fuerte, con unas acusaciones serias de que eso no era lo que había ocurrido, inclusive el lenguaje de que los abogados estaban usando el lenguaje inflamatorio, lenguaje de fabricación. Eso provocó que la jueza emitiera también una corta resolución diciendo, yo no tengo nada que ver, yo no voy a preguntar nada sobre qué negociaron, eso no me toca a mí, a los jueces no nos metemos en eso, pero yo me reservo el derecho de hacerle preguntas a los coacusados en la vista de mañana. La vista de mañana no se va a dictar sentencia. Salvo que ocurra algo inesperado, que no creo que es un escenario que vamos a ver. Pero con este trasfondo, tenemos que estar muy pendientes a las preguntas, si alguna, que hace la jueza Silvia Carreño. Lo que yo creo que va a suceder, como ya ella anticipó en su último escrito, es que la jueza a cada uno de los coacusados los va a interrogar y le va a preguntar, ¿usted está consciente de las consecuencias de esta negociación que usted hizo y si usted se declara culpable? Y de seguro le van a decir que sí. ¿Usted está haciendo esto libre y voluntariamente? Nadie la ha presionado, señora exgobernadora, señor Bellutini, Herrero Bellutini. No, nadie me ha presionado. Y donde yo creo que va a estar la clave. Y esto para mí ha pasado desapercibido y volví a hacer una llamada hoy. Todo el mundo cree que hay 0 posibilidades de que Wanda Vázquez sea sentenciada a cárcel. Yo creo que las posibilidades de que vaya a la cárcel son bajitas. Pero el delito por el cual ella se va a declarar culpable, ella y los otros 2 coacusados, según la guía de sentencia federal, le dan la discreción al juez, en este caso juez Carreño, a dar multa o cárcel hasta 1 año o multa y cárcel hasta 1 año. Nadie se ha enfocado en la posibilidad de cárcel. Y yo creo que hay que estar pendiente si la jueza mañana le dice, señora Vázquez, ¿usted está consciente que por el delito que usted se va a declarar culpable, yo la podría, no le estoy diciendo que esa va a ser mi sentencia, pero yo la podría sentenciar con una multa de hasta X cantidad, no recuerdo lo que dice el código o la guía, pero también con una multa de cárcel de hasta 1 año? A ver la reacción de Wanda Vázquez. Y lo próximo que creo que le va a decir la jueza es, yo sé
que ustedes, después de mañana esto va a un informe presentencia y todo eso que hay que hacer. Pero le va a decir, yo sé que usted tiene un acuerdo con la Fiscalía Federal y yo sé que la Fiscalía Federal me va a hacer recomendaciones de sentencia. Y no sé si lo va a decir, pero es casi seguro que va a interpretarle. Y yo sé que la Fiscalía Federal, cuando me haga las recomendaciones de sentencia, no me va a recomendar cárcel. Porque creo que ese es el acuerdo. El acuerdo es, Fiscalía Federal le va a recomendar que le pongan una multa a cada uno de los acusados que ya se habrán declarado culpables. Pero yo creo que la jueza mañana le va a decir a Wanda Vázquez y a los otros dos coacusados, yo no estoy obligada a seguir la recomendación de Fiscalía Federal. Yo puedo imponer una sentencia dentro del marco que dan las guías federales de sentencias, que en este caso podría ser cárcel de hasta 1 año. Así que a lo que hay que estar pendiente mañana es a lo que diga la jueza desde el estrado y a lo que pregunte la jueza. Si les pregunta, ya podría hacer ninguna pregunta, dar por buenas las palabras de los abogados. Cuando se para allí, usted se declara culpable o no culpable, me declaro culpable, me declaro culpable, me declaro culpable y se acabó el evento. Pero mañana no vamos a tener noticias sobre la sentencia. Mañana la verdadera noticia va a ser qué dice la jueza Silvia Carreño desde el estrado y si le hace preguntas a cada uno de los coacusados, cuál es el contenido de esas preguntas. Esa es mi interpretación de lo que vamos a ver mañana. Obviamente, ya a esta hora mañana tendremos el resultado de la vista. Me imagino, no sé a qué hora, me imagino que está para las 9, para las 10 de la mañana. No debe ser una vista larga, así que mañana tendremos este nuevo desarrollo en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Bueno, y es noticia que yo analicé con la información que tenía, porque acababa de darse la noticia ayer. Usted sabe que en Sobre la Mesa, usted normalmente se entera de las noticias y tiene por lo menos mi análisis preliminar de las noticias que al otro día se van a estar discutiendo y que están en los periódicos al otro día. Pues hoy los periódicos tienen la determinación de la cancelación por parte de la gobernadora del contrato firmado bajo el gobierno de Luis Fortuño en el 2009 para que entre comillas, se inspeccionaran, entre comillas, todos los furgones que llegaban a Puerto Rico. Como dije ayer, aplaudí la determinación de la gobernadora. Ayer la información que yo tenía apuntaba a que la Junta de Control Fiscal había detenido un esfuerzo por extender ese contrato. Pero hoy, además de que pues, está en todos los periódicos, hay una nota del Centro de Periodismo Investigativo, nuevamente felicito al centro por la labor que hacen, que dice mucho de lo que estaba pasando. La nota, voy a citar algunos párrafos, no está, por lo menos hasta ahora no está en ninguno de los periódicos del país. Gobierno desembolsó millones a empresa que inspecciona furgones en pagos que serían ilegales. Ya el titular nos da algo nuevo. Ya no solamente está diciendo que el contrato era oneroso, como dijo la gobernadora ayer. El Centro de Periodismo Investigativo entiende que los pagos que se han hecho en los últimos años pudieron haber sido ilegales. Y añade que la gobernadora canceló este contrato ayer, 6 semanas después de que el Centro de Periodismo Investigativo iniciara una investigación sobre el asunto y le pidiera entrevista a los actores del actual gobierno que tienen que ver con este contrato. ¿Qué dice la nota de Luis Valentín Ortiz del Centro de Periodismo Investigativo? Dice que el gobierno ha pagado más de 50 millones a esta compañía S2 Service Puerto Rico. S2 le voy a decir de ahora en adelante. A pesar de que ese contrato venció en septiembre del 2021 y estamos en agosto del 2025. Según aparece en la oficina, en el registro del Contralor. Y quiero aquí hacer una salvedad. Por determinación de ley y validación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, si un contrato no está registrado en la oficina del Contralor, no existe, no es válido, no se puede pagar. Yo le puedo decir que en mi experiencia privada de asesor nunca he litigado en los tribunales. Recuerdo hace unos años atrás un caso de una persona que tenía una propiedad suya alquilada a una agencia de gobierno. La renovaron el contrato,
pero al renovarle el contrato, él no se enteró, nunca lo enviaron a la oficina del Contralor, y aunque el gobierno estuvo usando su propiedad, como el contrato por 6 meses, el tiempo que fuera, no estuvo registrado en la oficina del Contralor, no le podían pagar, pues el contrato era nulo. Pues entonces, de salida, el Centro de Periodismo Investigativo nos dice que según el registro de contratos del Contralor, este contrato con Estu está vencido desde septiembre del 2021. A principios de agosto de este año, el Centro de Periodismo Investigativo entrevistó al director de puertos, Norberto Negrón, que estaba ayer con la gobernadora, y dice que, y Norberto Negrón, esto es bien importante, pues parece ser que estuvieron defendiendo el contrato hasta los otros días. Le dijo que esa agencia había interpretado en el 2020, antes que ellos llegaran, 2020, último año de Wanda Vázquez, que el contrato estaba vigente porque su término de 11 años y 9 meses no comenzó cuando se firmó el contrato en el 2009, sino comenzó en el verano del 2011 porque por 2 años no operaron las máquinas porque el gobierno no cumplía. Pero, dice la nota de Noticel, ese cambio, esa interpretación no está registrada en la oficina del Contralor. Negrón, el director de puertos, admitió que Estu realizó inspecciones a un costo anual de $11 millones, pero que nunca hubo resultados de nada importante en los casi 6 años. 6 semanas después de que el Centro de Periodismo Investigativo empezara a hacer preguntas a funcionarios de gobierno, ayer la gobernadora canceló el contrato, con lo cual todos estamos de acuerdo. La nota del centro va explicando cómo esto fue una promesa de campaña de Luis Fortuño en el 2008. Se firmó el contrato en el 2009, entró en vigor en el 2011. No solamente el gobierno le paga a la compañía, el contrato dice que era para que se inspeccionaran todos los furgones, sino que el gobierno aceptó que se le impusiera un cargo de que hoy en día está a $57 por contenedor a los importadores, a los que traen los productos aquí en Puerto Rico. Así que cobran 2 veces, cobran del gobierno y cobran del importador. Hay una gran interrogante de si vamos a ver un alivio en los precios. Mire, señores, no vamos a ver ningún alivio. Yo estoy a favor de que cancelen el contrato. Y yo soy amigo, tengo amigos que están en el negocio de importaciones y esto es un dolor de cabeza. Crea unos pasos burocráticos adicionales que hace más difícil lo que llaman ellos levantar la carga, sacarla del muelle, pero no vengan a decirle que los precios van a bajar. No creo que los precios van a bajar, pero es un paso de avance. Vuelvo a la nota del Centro de Periodismo Investigativo. Desde hace más de 3 años, el contratista recibe pagos sin tener un contrato vigente registrado en la oficina del Contralor, según la investigación de ellos. Una enmienda al contrato hecha en diciembre del 2020, durante la administración de Wanda Vázquez, extendió su vigencia original de 10 años a 1 año y 9 meses adicionales. El acuerdo, según registrado en el Contralor, venció en septiembre del 2021. No obstante, el supuesto acuerdo entre puertos y esta compañía, que nunca se ha registrado en la oficina del Contralor, cambió la fecha de inicio de operaciones de diciembre del 2009 a junio del 2021, porque, como les dije ahorita, el gobierno no estuvo listo, el gobierno de Fortuño, para que empezaran las inspecciones. Según Puerto, se corrió la vigencia del acuerdo hasta septiembre del 2031, pero ese acuerdo no fue avalado por la Junta ni registrado en la oficina del Contralor. ¿Qué quiere decir eso? Que si vencía en el 2021 y lo extendieron 2 años, pues venció en el 2023. Dice la Contralora, si ese contrato no se enmendó a tiempo o no se hizo de nuevo, todos los desembolsos a esta compañía desde ese momento que venció 2021 serían ilegales, advirtió la Contralora Yasmín Valdivieso, quien enfatizó que es norma reconocida que todo contrato gubernamental y sus enmiendas tienen que registrarse de manera oportuna para que sean válidas.
Tampoco está permitido en la contratación gubernamental el pago por servicios retroactivos. Es en medio de todo esto que la gobernadora, en un cambio de señales, lo cual aplaudí, canceló el contrato ayer. En respuesta a la pregunta del Centro de Periodismo Investigativo, la Oficina del Contralor indicó que realizará un análisis legal sobre la vigencia del contrato, pero más de un mes después la entidad seguía sin informar el resultado de su examen. La oficial tampoco contestó por qué no detectó este problema ni hizo señalamientos durante casi 2 años. Y me parece que el centro tiene razón, porque todo el mundo sabe que ese contrato seguía vigente. Había vistas públicas, hubo legisladores que se expresaron públicamente que se cancelara el contrato. Por su parte, la empresa le dijo al Centro de Periodismo Investigativo que el contrato sigue siendo válido y está en pleno vigor de acuerdo con las enmiendas debidamente realizadas. Desde esa fecha, septiembre del 2021, que aparentemente el contrato estaba vencido porque, vuelvo y repito, lo trataron de extender, pero la Junta de Control Fiscal lo detuvo. Por ende, no hay extensión del contrato. Se han pagado más de $50 millones. Yo ayer dije que había muchos rumores de quienes estaban detrás de este contrato desde su origen. Hoy en Puestos para Mañana, Jonathan y Luis Herrero, Jonathan Lebrón y Luis Herrero, pues un poco lo dijeron más públicamente. Yo no tengo ninguna evidencia, ellos lo mencionaron esta mañana, pero desde que este contrato se dio bajo el gobierno de Luis Fortuño, el nombre de Andrés Guillemard, como que era socio, cabildero, tenía que ver con este contrato, siempre ha estado corriendo. De igual forma, ese yo no lo sabía, lo había escuchado ayer por otra fuente, pero también lo repitieron esta mañana, que el cabildero es el señor Escalera, también reconocido cabildero del Partido Nuevo Progresista, o sea, vinculado al Partido Nuevo Progresista. Así que, según Jonathan y Luis, aquí lo que hay es una guerra de cabilderos del PNP, algo que hemos visto en estos primeros 6 meses. Obviamente, Andrés Guillemard es el cuñado de Pedro Pierluisi, así que sabe Dios si este movimiento de la gobernadora, además de ser lo correcto, además de tener estos problemas legales que el Centro de Periodismo Investigativo levanta, pues también es parte de la guerra de los pro-Jennifer contra los de Pierluisi. Dice, vuelvo ahora a la nota del Centro de Periodismo Investigativo, que dice, ¿cómo se obtiene un negocio así de lucrativo? Una demanda estatal en la Florida entre los antiguos socios de negocio muestra lo que ocurrió hace unos 15 años cuando la administración de Fortuño otorgó este contrato. La firma del contrato no ocurrió en un vacío. Como yo les dije, ya había, era una promesa de campaña de Luis Fortuño, y sí, yo firmé una ley en el 2008 que establecía como prioridad la seguridad portuaria con la encomienda de equipar las leyes locales a las exigencias de las leyes federales que exigen un elevado nivel de seguridad en los puertos. ¿Quién presentó ese proyecto de ley? Recuérdense que yo no controlaba la legislatura. Lo presentó precisamente Jennifer González cuando era representante a la Cámara. Dice la nota del centro, siguieron las reuniones entre funcionarios de puertos y empresarios interesados en el negocio, coordinadas por cabilderos para impulsar las soluciones de seguridad que ofrecían al gobierno, desde vender las máquinas de rayos X hasta correr la operación de inspección de principio a fin. En el 2009, Puertos inició un proceso competitivo de solicitud de propuestas, RFP, que terminó con la firma de un contrato a 10 años con la firma Rapiscan, que es la misma que lo tiene hoy. Un mes después, Stu y Rapiscan demandaron en Florida a Tactical Operations Support para que dejara de reclamar dinero por el contrato que recién habían obtenido. Esta empresa, TOS, una compañía de seguridad, ha alegado que quedaron fuera del negocio con el gobierno a pesar de ayudar a Stu a conseguirlo. Transaron el caso en el 2021. En una deposición como parte del pleito, el vicepresidente de Rapiscan, Jonathan Fleming, que firmó el contrato con Puertos a nombre de Stu, dijo que logró contactar con el gobierno por medio de otro socio.
Globalize, la compañía de cabildeo de Alfredo Escalera. Fleming dijo que a través de Globalize conoció a un montón de gente en el gobierno, incluido el liderato de la Autoridad de Puertos, lo que los llevó a ganar el contrato. En su deposición relató que Globalize coordinó reuniones con el entonces director de puertos, Álvaro Pilar, y otros funcionarios de la agencia como parte del esfuerzo para conseguir el negocio. Luego de varias reuniones con personal de puertos, Fleming recordó que recibieron una solicitud de información de parte de la agencia que luego pasó a ser un RFP, que está diciendo que el RFP lo hicieron como ellos quisieron. Del proceso habrían participado otros 4 o 5 competidores que tienen este tipo de negocios a nivel mundial. Logramos un contrato, dijo Fleming, quien firma el acuerdo con Puertos en representación de estas compañías, cuando esta entidad local asumió el contrato en el 2011. La llegada de Globalize habría iniciado la disputa legal con la otra compañía. Así que desde el inicio, la presencia de cabilderos en este contrato estaba ahí. Vuelvo y leo otra vez y me tengo que ir a la pausa. En una deposición en el pleito, el dueño de TOS, John Haynes, contó que advirtió a Fleming sobre traer a Globalize al equipo luego de que Fleming le dijera que la compañía de cabildeo podía conseguir el contrato. Dije, no sé si quiero que me asocien con Globalize. Investiga los antecedentes de este tipo, Alfredo Escalera. A eso me refería basándome en que todo ese grupo que estaban trayendo y con el que estaban bregando, no confiaba en ellos. Así que, enhorabuena que la gobernadora haya cancelado. No se ilusionen con que van a bajar los precios, pero todo indica que los rumores que habían por ahí hace tiempo, de que este contrato no se lo quitaban a nadie, porque tenía conexiones con personas fuertemente vinculadas y cabilderos y personas vinculadas al PNP, parece que eran rumores ciertos. Y algo sucedió que cuando el Centro de Periodismo Investigativo comenzó esta investigación, los funcionarios de gobierno no estaban en la actitud de cancelar el contrato y enhorabuena, ayer lo cancelaron. Regreso con más luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Sobre la mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 26 de agosto del 2025. Bueno, y en el escenario puramente político, ayer circuló la noticia, un comunicado que él emitió, donde el alcalde, y lo tengo que decir, amigo alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, todo el mundo lo conoce como, nosotros lo conocemos cariñosamente como Ramoncito Hernández, alcalde de Juana Díaz desde el año 2000, anunció que dejaba la presidencia del Partido Popular Democrático en su municipio en Juana Díaz. Obviamente cuando se dan estas cosas todo el mundo piensa que hubo una pelea, que algo pasó. No tiene nada que ver con disputas internas, no tiene nada que ver con descontentos de él. Hizo claro que no está renunciando a la alcaldía. Entiendo y sé, y le mando un saludo desde aquí, sé que tengo una llamada perdida de Ramoncito el domingo. Yo estaba en otros bretes y luego cuando vi la nota al otro día, pues presumo que quería anticiparme su determinación.
lo interpreto, sin haber hablado con él, como el primer paso y dándole espacio al Partido Popular Democrático como el primer paso para eventualmente anunciar que no va a aspirar nuevamente a la reelección. ¿Por qué digo esto? Primero que nada, porque en sus declaraciones son totalmente diferentes con el Partido Popular Democrático. Creo, no estoy seguro, que se reunió ayer con Pablo José Hernández y con Manuel Calderón, presidente y secretario general del Partido Popular Democrático. En la carta que le envía a Pablo José dice: han sido años de grandes retos, pero también de victorias, de unidad y de compromiso inquebrantable. Estos logros no se explican en una sola persona, sino en el sacrificio colectivo, en la pasión de nuestra militancia y en la fe en el ideal popular. El alcalde aclaró que su renuncia aplica únicamente a la presidencia y que continuará al mando cuando llegue del municipio. Cuando llegue el momento de despedirme de la presidencia municipal, lo haré con la satisfacción del deber cumplido, con la alegría de haber sido parte de un capítulo histórico y con la esperanza que los nuevos liderazgos tomen esta encomienda para llevar a Juana Díaz hacia nuevas victorias. En una entrevista con El Vocero, explicó que su salida busca permitir que el PPD pueda reorganizarse de cara a las elecciones del 2028. Por eso mi interpretación de que eventualmente nos va a decir, o indirectamente nos está diciendo, no voy a aspirar a la reelección. Cita textual: entiendo que lo más razonable y responsable para la institución es comenzar un proceso de transición con tiempo suficiente para que el partido a nivel local pueda identificar un líder que encamine los trabajos de cara al 2028. Ramoncito es un líder fuerte, pero es un líder a la misma vez de fuerte razonable. Esta mañana los chicos de Puestos para la Mañana hicieron referencia a diferencias o encontronazos, como usted lo quiera llamar, entre este servidor y Ramoncito. Y la recuerdo, y creo que lo he dicho en otros foros, pero se lo dije a él en aquel momento privadamente. Ramoncito tenía razón. Y voy a hacer aquí un relato de lo que sucedió en aquella ocasión, porque tenía que ver con un proyecto que nunca se debió haber cancelado: el gasoducto del sur. El gasoducto del sur, como ustedes recordarán, y si no recuerdo, pues, iba a traer una línea de gas de donde se trae gas natural ahora, donde está el puerto donde recibe gas natural Ecoeléctrica, para llevarle gas natural a Aguirre, porque Aguirre, desde que yo era gobernador, tenía la capacidad para quemar gas natural, que es más barato que el petróleo y el diésel, y es menos contaminante. Obviamente todos sabemos que se generó una controversia por el paso de la ruta del tubo de gas. Y en esa controversia, Ramoncito se enfrentó a este servidor alegando que el diseño de la ruta pasaba básicamente en el patio de varias residencias de una urbanización de Juana Díaz. Tuvimos unos choques públicos, eventualmente el proyecto se aprobó, cumplió con todos los permisos y llegamos a una armonía, Ramoncito y yo. Estamos en el año 2008 y había un concierto de algo, yo no recuerdo, en el Choliseo. Y yo, como un acto de amistad y que estábamos de buena, invité a Ramoncito a la suite que tiene el gobernador allí en el Choliseo. Y le digo, en medio de que estamos allí tranquilos, le digo: chico, Ramoncito, a ti se te fue la mano porque tú te pusiste a hacer unas acusaciones sobre el paso de esa tubería que no eran correctas. Y entonces él me dice: gobernador, es que a usted no le dijeron la verdad. Esos tubos pasaban pegados a la verja de los patios de la urbanización tal, allí en Juana Díaz. Y yo me molesté. Dije: chico, pero ¿vas a seguir tú con esta vaina? Y bla, bla, bla. Y la noche no acabó bien. El lunes llamé a Jorge Rodríguez, que era en aquel momento el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque se me quedó un poco la duda con la firmeza que Ramoncito me había dicho que yo estaba equivocado. Y llamó a Jorge. Digo: Jorge, el alcalde me dijo esto. ¿Eso es cierto? Y por primera vez en ese incidente, o en ese episodio, el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica me dijo: gobernador, eso era verdad.
Lo que pasa es que después rediseñamos la ruta, pero sí originalmente pasaba por ahí. Y yo le dije, y ustedes nunca me dijeron esto a mí. Ese fue el día que yo decidí que iba a votar a Jorge Rodríguez. Lo que pasa es que no tenía públicamente cómo hacerlo. Y unas semanas después hubo el famoso incidente de los animalitos en el contador. Y cuando él salió públicamente diciendo que a la gente a veces tenía errores en la factura porque se le metían animalitos en el contador, y todo el mundo entendió, igual que pasa ahora con todas estas excusas que nos dan, que eso era una excusa, yo lo voté. Pero hago el cuento número uno, que sí, es cierto que Ramoncito se enfrentó a este servidor como gobernador, pero tenía razón. Y el segundo lado de la moneda, y lo tengo que decir tristemente, la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, a través de los años, le mentía a los gobernadores populares y PNP. Y hacían lo que les daba la gana. Así que Ramoncito ha sido un excelente alcalde, es una figura fuerte. En los últimos años yo creo que ha tomado la decisión de quedarse más en asuntos locales y quizás regionales, y participa menos de discusión de debates a nivel de todo Puerto Rico. Me parece que ha tomado la decisión personal, muy personal, va a ser 28 años de alcalde, de no aspirar a la reelección, y lo está haciendo en una transición correcta para beneficio del Partido Popular y de las cosas en las que él cree y de su pueblo de Juana Díaz. Lo comentaron los chicos esta mañana y yo un poco me uno al comentario. Hay varios alcaldes del Partido Popular que son de esa generación, y yo les tengo mucho cariño, y hay algunos que vienen hasta de antes, porque esa es la generación de la reorganización que a mí me tocó iniciar cuando fui presidente del partido por primera vez, 1997 al 1999. Muchos de esos en aquel momento jóvenes terminaron como candidatos como parte de mi reorganización, la que yo dirigí como presidente del partido. Por ejemplo, Tato García Padilla, tengo claramente cuando fue electo presidente del Partido Popular en Coamo, Papo Alejandro de Junco. Así que ahí va, Georgie González de Jayuya está desde el 96, así que cuando yo asumo la presidencia del partido ya él es alcalde. Pero hay varios alcaldes fuertes, de mucha presencia en sus pueblos del Partido Popular, que llevan 20, 24, 28 años o más. Está Carlitos en Dorado, que ahora también tiene sus complicaciones de salud. Lo que le quiero decir es que lo que está haciendo Ramoncito, creo que si hay alcaldes del Partido Popular que llevan ya muchos años en su posición y que están considerando seriamente no aspirar a la reelección, no lo dejen para última hora. Por el bienestar de su propio legado, por el bienestar del pueblo que ustedes representan, y sí, por el bienestar de la institución a la que pertenecen, Partido Popular Democrático, repliquen el modelo de Ramoncito. Si quieren respaldar a alguien, tienen el perfecto derecho de respaldarlo, pero no traten de hacerlo de dedo en el último año, lo que genera fricciones. Tampoco hagan el truco de voy a renunciar y voy a poner de dedo al que me sustituya como alcalde para que entonces sea el que corra, salvo que haya situaciones de salud o situaciones muy particulares. Así que lo que vuelvo y repito, mi reconocimiento como expresidente del Partido Popular y agradecimiento a Ramoncito por la labor extraordinaria. Juana Díaz no era un baluarte popular. O sea, Juana Díaz no estamos hablando de un Mayagüez. O sea, Juana Díaz es un pueblo que Ramoncito lo ha transformado y sí, lo ha convertido en un baluarte, pero es en gran medida a la figura de él, aunque él trate de decir, y tiene un tremendo equipo de trabajo. Así que ahora pues veremos cómo será esa transición. Le corresponderá al Partido Popular, a su secretario general, hacer las determinaciones que correspondan en términos de los procesos internos, y quizás el que sea electo presidente en esta ocasión no sea retado en una primaria para la alcaldía, o quizás tengamos una votación ahora, si hay más de un candidato, y luego la posibilidad de una primaria. Mi agradecimiento y mis mejores deseos a Ramoncito Hernández, y con mucho cariño hice este cuento. Después que hablé con Jorge Rodríguez, llamé a Ramoncito, yo de gobernador, lo llamé y le dije, te pido disculpas.
tú tenías razón y a mí la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica me negó la información o me mintió. Y desde ese momento, no lo voy a negar, siempre hemos tenido, aunque no nos veamos mucho, una relación de mucho respeto y de amistad. Lo mejor para Ramoncito Hernández, hoy alcalde de Juana Díaz. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 26 de agosto del 2025. Ayer analizaba una noticia del fin de semana que era una noticia positiva para Puerto Rico, pero que tenía un lado que mostraba las consecuencias de las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump, y era el hecho de que, según datos oficiales, el número de turistas que ha venido a Puerto Rico durante este año 2025 provenientes de países que no son Estados Unidos, o sea, turistas internacionales, ha aumentado significativamente, creo que era 14%, mientras en ese mismo periodo el número de turistas internacionales que visitan los Estados Unidos se estaba reduciendo. Y esto, en términos de Estados Unidos, es como resultado directo de todas estas políticas. Primero, esa noción de tú eres bienvenido a Estados Unidos, pues se va borrando porque pues hay toda una actitud anti-inmigrante y además pues muchas veces hasta el temor de si voy a ir allá me van a arrestar, aunque yo vaya allí con una visa de turista, me van a parar, me van a preguntar. Eso que se está viendo a nivel turístico y que va a tener unos efectos negativos sobre la economía de Estados Unidos, particularmente en lugares, ciudades que dependen mucho del turismo, también tiene un efecto sobre las universidades. Uno de los fuentes mayores de ingreso y de estudiantes para universidades en Estados Unidos es precisamente estudiantes que vienen de fuera de los Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico, nuestras universidades públicas, la UPR, Mayagüez tuvo una tradición de estudiantes latinoamericanos de por vida. Yo conozco personas mayores que yo, que me decían en la década de los 60, personas de República Dominicana, de Panamá. En la década de los 60 yo fui a estudiar a Mayagüez Ingeniería y son dominicanos, son panameños. Pero en tiempos modernos, las universidades privadas también han tenido un esfuerzo coordinado para atraer estudiantes mayormente de Latinoamérica, pero también de otros lugares, porque aquí primero pueden educarse en español, pero tienen todas las acreditaciones de universidades acreditadas por la Middle State y todas las instituciones. Bueno, pues ya empieza a tener efecto sobre las universidades aquí. Está teniendo efecto sobre las universidades en Estados Unidos. Historia del periódico El Vocero, en la página 3, política migratoria impacta universidades locales. Es una nota de Pedro Menéndez Sanabria. Instituciones universitarias en Puerto Rico confirmaron a El Vocero sobre una docena de casos de ciudadanos extranjeros a los que embajadas estadounidenses denegaron visas de estudio debido a la orden ejecutiva del presidente Trump, que designó el inglés, óiganse esto, para los que dicen que esto del inglés como idioma oficial no tiene ningún efecto, pues ya la orden ejecutiva de Donald Trump está teniendo el efecto de que le están negando visas a estudiantes latinoamericanos porque vienen para Puerto Rico a estudiar en universidades aquí, pero como no dominan el inglés, le están diciendo que no pueden entrar. ¿Escucharon? ¿Me escucharon, amigos estadistas? Cita textual a el presidente de la Universidad Católica, licenciado José Frontera Aguenjo. La política migratoria del presidente Trump ha tenido un impacto en el asunto de las visas. Una de las cosas que nos está pasando es que a pesar de que los estudiantes insisten en que vienen a Puerto Rico, donde los programas de estudios y el ambiente universitario son en el idioma español, si los estudiantes no pasan la entrevista en inglés, la embajada no le da la visa debido a la orden de English Only, comentó el presidente de la Universidad Católica. El líder universitario detalló que en el caso de su institución, las embajadas estadounidenses en República Dominicana, Panamá, Colombia y Ecuador han denegado visas de estudio a por lo menos 12 personas en lo que va de este año. Dice el presidente de la Católica. En otros países las embajadas han entendido que si vas a Puerto Rico no necesitas inglés para estudiar, pero sabemos de algunas que son más rigurosas y estrictas, entienden que si vas a Puerto Rico no necesitas el inglés. En estos casos todo depende de la embajada, por lo que es poco lo que nosotros podemos hacer en esa dirección. En el caso de la Católica, ellos reciben estudiantes
de Italia, España, China, México, República Dominicana, Colombia, Venezuela y Haití. Otra universidad privada que tiene muchos estudiantes, un significativo número de estudiantes del exterior, es la Universidad Ana G. Méndez. Dice la nota del vocero que también tuvieron problemas de visa. Cita textual a Rafael Nadal, vicepresidente de Asuntos Internacionales. Actualmente tenemos 3 estudiantes que no han podido obtener su visado debido a los requisitos y estándares establecidos por el Departamento de Estado Federal, agencia con la autoridad para otorgar las visas. Nadal Bosch especificó que las denegaciones se tratan de un estudiante venezolano que acudió a la embajada en la capital de Colombia para tramitar el permiso que eventualmente fue denegado, y 2 estudiantes egipcios a los que la embajada de su país no les otorgó visa para entrevista. Cita textual de la Universidad Ana G. Méndez. Nuestra universidad mantiene un firme compromiso con el apoyo a los prospectos y estudiantes internacionales, acompañándolos en cada etapa de su camino académico hasta la culminación de estudios. Por otro lado, el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles de la UPR, Jonathan Muñoz, advirtió que han confrontado otros motivos para las denegaciones. Tuvimos 2 casos particulares de estudiantes haitianos que habían pasado por todo el proceso, y en el ínterin la administración Trump impulsó una nueva política migratoria en la que no se aceptaban ciudadanos de Haití, y eso es cierto. Los negritos de Haití, Donald Trump no los quiere. Y sí, esa es la razón. Asimismo, destacó otros 2 casos, uno en el recinto de Humacao y otro en la unidad de Río Piedra, en la que la embajada estadounidense no permitió que las personas pudieran estudiar en la isla. En ambos casos fueron estudiantes que tenían su visa expirada y decidieron viajar a su país de origen, en este caso México, y cuando solicitaron la renovación, la embajada lo denegó. Este es peor porque ya estudiaban aquí. Ya estudiaban aquí. Esto es solo el comienzo, porque este tiene el otro lado de la moneda. Estudiantes que quizás iban a considerar ir a estudiar a Estados Unidos, o quizás iban a considerar venir a estudiar a Puerto Rico, y por todas estas políticas anti-inmigrantes de Donald Trump, pues no lo van ni a pensar. La inyección de fondos para, por ejemplo, si tú eres un estudiante que no eres residente de Puerto Rico y eres un estudiante extranjero, lo que pagas en la matrícula en la UPR es mucho más que lo que pagan los que viven en Puerto Rico. No sé si es igual en las universidades privadas, pero probablemente lo es. Y aquí hay grados especializados. Por ejemplo, Mayagüez, lo repito, Mayagüez en el pasado fue un imán para atraer estudiantes de Latinoamérica que querían estudiar ingeniería en Puerto Rico. Así que estamos viendo, y aquí hay 2 cosas. Se mezcla la política anti-inmigrante de Donald Trump y la política de English Only de Donald Trump. Porque si algo yo no había pensado, es que esa orden ejecutiva de Donald Trump tuviera el efecto sobre los visados para estudiantes que quieren venir a estudiar en Puerto Rico y no dominan el inglés. Y ya sabemos que por lo menos en la Católica 2 estudiantes los han rechazado porque las embajadas americanas en sus respectivos países no pasaron el test del inglés. Y todavía los amigos estadistas dicen que no hay nada, que no tiene nada que ver esa orden ejecutiva y que no va a tener ningún efecto sobre Puerto Rico. By the way, todavía no nos han dicho qué efecto va a tener la determinación del secretario de HUD, de Vivienda Federal, de convertir a su departamento en un departamento de English Only. Yo creo que la prensa le debe preguntar a la gobernadora y a la secretaria de Vivienda si han tenido alguna comunicación con el Departamento de la Vivienda y cuál es el efecto que va a tener aquí en Puerto Rico. Bueno, y en una noticia que yo quisiera pensar que es positiva, el periódico El Nuevo Día nos tiene una historia: urgencia por desarrollar el distrito de convenciones. El gobierno encamina un proceso de solicitud de propuesta para que un solo inversionista asuma la construcción de proyectos en lotes vacíos del terreno en Miramar. El centro de convenciones se pensó como un foco de desarrollo económico y como el desarrollo de todo el distrito de convenciones. El desarrollo estuvo lento en los primeros años, pero hay que admitirlo, ha cogido un gran impulso. Había un hotel que estaba desde hace tiempo, el Sheraton, pero han abierto ahora nuevos hoteles. Tenemos lo que se llama el distrito.
donde hay cine, hay actividades, hay salas de espectáculo, hay restaurantes. Yo no he ido muchas veces, pero he ido ya 2 o 3 ocasiones y la realidad es que es un lugar agradable y un foco de atracción comercial, tanto para turistas como para locales. Pero la parte de atrás del centro de convenciones, hay varios lotes, ahí se supone, una de las cosas que ha faltado en el centro de convenciones es vivienda. Desde que yo era gobernador, uno de los proyectos que siempre se promovió es que hubiera una combinación de comercio y residencia. Porque nosotros tenemos el problema que seguimos construyendo residencias en la suburbia y el centro de convenciones, el distrito de convenciones, está ahí, en el mismo centro del área de San Juan, al lado de Miramar, al lado de Puerta de Tierra, y que podamos traer personas a vivir en esa área, pues desde el punto de vista urbanístico y de planificación es extraordinario. Lo que está anunciando Verónica Ferraioli, que se quedó con el sombrero de directora de la autoridad del centro de convenciones, es que en lugar de sacar a propuestas cada uno de los lotes y decir, pues en este lote queremos propuestas para construir un hotel, en este lote queremos propuestas para construir un espacio comercial, en este lote queremos una propuesta para construir residencia, aparentemente el nuevo plan es agruparlos todos y decir, ok, aquí hay 3 lotes, 4 lotes, no, creo que son 1, 2, 3, 4 lotes, de diferente tamaño. Estas son las facilidades que tienen desde el punto de vista de infraestructura. Tráiganos unas propuestas para desarrollos combinados de todo. Ojalá y les salga, porque desde esa perspectiva me parece que sería positivo para Puerto Rico. Este es el plan original, o sea, el plan original es desarrollar todo ese distrito. La gobernadora aparentemente ha cambiado la estrategia en el sentido de, en lugar de sacar propuestas para lotes individuales, tratar de sacarlo para el desarrollo completo. Me parece que están pensando en desarrolladores de fuera de Puerto Rico que tengan la capacidad financiera o de levantar el financiamiento para desarrollarlo. Ojalá y se dé. Creo que el potencial del centro del distrito de convenciones no está ni en 50% de la capacidad que podría tener de cara al futuro. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ay Dios mío, si algún día tenemos temas de energía, es hoy. Creo que en vez de 20 o 25 minutos me voy a tomar la próxima hora completa hablando de temas energéticos con Ramón Luis Nieves. Regreso con Martes de Energía luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es martes de energía. Es un adelanto. Ya, esto es un adelanto. Minutos antes de llegar envió una música, pero todavía tenemos que aprobarla, pero para que sepan que ya empezó a cumplir con su compromiso. Así que ya, si no es del martes que viene en adelante, del próximo, tendremos una introducción musical con todos los derechos de autor a la sección de Martes de Energía. Bienvenido, Ramón Luis. Saludos, Aníbal, a ti y a la gente que nos está viendo y escuchando. Bueno, si un día hay noticias y todas rompieron anoche, no las voy a dar en el orden que la discutimos, pero anoche que yo te la envié, yo no sé si yo fui el primero que te la envió, a mí me la enviaron, la demanda que presentó Luma contra las APP. Entonces, ayer la Junta le contestó a la jueza Taylor Swain si existían o no existían o qué pueden hacer. Anoche o ayer, pero creo que fue anoche, un grupo de los bonistas que estaban del lado bueno se brincaron al lado oscuro. Ahorita entramos en los detalles. Y también ayer la Junta dijo, no, yo todavía aquí mando, y le dio órdenes a Genera lo que queda hacer, la Junta. Por eso, pero yo dije, no, yo aquí tengo poderes. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo creo que lo mejor, como todo gira alrededor, inclusive de la demanda, porque de eso hoy vamos a estar, esta próxima hora va a ser todo de energía. Porque yo creo que el hecho de que Luma demandó bajo el proceso de promesa manda una señal, o sea, la Junta va a tener que meterse en esto también. Pero ese sería el último tema. Ok.
el significado de lo que le dijo la Junta ayer a la jueza Taylor Swain, que en esencia le dijo, y corrígeme si tú lo interpretas diferente, a nosotros existimos, somos uno nada más, tenemos todos los poderes y nosotros vamos a seguir haciendo cosas que tengan que ver con promesa y que tengan que ver con energía eléctrica, menos algo que tenga que ver con los bonistas de la autoridad. Si es eso, pues jueza, vamos a esperar que Mr. Trump actúe. Eso fue lo que hicieron esencialmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fue una manera de, bueno, y viendo los méritos, lo que dice la Junta genera. Tú no puedes estar alterando partida de tu presupuesto sin pedirle permiso a nadie, ¿verdad? En cuanto a eso. Pero vamos a lo que le dijo a la jueza. Pues eso es lo inmediato, lo sustantivo es lo inmediato, pero lo que le dijo a la jueza, existimos, estamos aquí, y obviamente pues sabemos que sí, la Junta existe, legalmente existe, pero como tú dices, tiene un solo miembro que puede tomar decisiones, es una sola persona ahora mismo, y sí, la Junta obviamente tiene un cuerpo de empleados y asesores, pero ellos no toman las decisiones. Así que pues ellos quizás están tratando de reclamar un espacio dentro de la tormenta Trump para decir que existen, pero ciertamente pues... Pero mi pregunta es, si esa explicación que ellos dieron ayer obliga a la jueza, o si la jueza no podría decir, bueno, ustedes creen que existen, pero yo me volví a leer promesa, yo estoy aquí para interpretar promesa. Y mi interpretación es que ustedes pueden hacer A, B, pero no pueden hacer C, D, E y F. Correcto. Porque, por ejemplo, cuando todo esto comenzó, yo no soy experto en promesa, pero yo leí alegados expertos que decían, por ahora no se pueden hacer transferencias de presupuesto porque eso necesita 4 votos. Bueno, pues aparentemente están diciendo que sí, que pueden hacer eso. O sea, mi pregunta es, si lo que hizo la jueza fue simplemente una moción para que me informen, o si podemos anticipar que la jueza en un futuro va a decir, bueno, yo voy a tener que hacer mi propia interpretación de qué cosas tú como Junta puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Sí, va por ese camino, Aníbal, porque obviamente es una situación anormal, porque se supone que la mayoría de los miembros estén allí, pero lo acaban de votar, y aparentemente el consenso, según el mundo trumpista, es que hubo causa, ¿verdad? Porque eso es la limitación que tenía Trump, de que te puede despedir a los miembros, pero por causa, ¿no? Aquí le llamamos justa causa. Pero así que pues, no he visto a nadie disputar eso. No, ninguno, de hecho, ninguno va a demandar. Andrew Biggs, que era miembro, que lo habían dejado en el puesto originalmente, digo, estoy solidario con los compañeros que votaron y los exhorto a demandar, pero a él lo votaron y no demandó todavía. No, pero Andrew no fue el que exhortó a demandar. El que exhortó a demandar fue el que se había ido ya, el otro. No, fue Biggs. No fue Biggs. Fue, ay, Dios mío. Hubo declaraciones de Biggs y hubo declaraciones, que esa fue una entrevista larga que le dio al Nuevo Día, el que ya... Skill. Skill, sí, ya no estaba. Tiene mucha razón, me corrió. Skill fue el que dijo, no, yo creo que deben demandar. Vamos a ver si los miembros van a demandar. No van a demandar. Además, ¿dónde van a demandar? En los tribunales de Trump. O sea, no creo que vayan a demandar, pero la pregunta o la gran preocupación es con esta incertidumbre. O sea, en un país donde todo se atrasa y queremos resolver todos adelantar nuestros problemas y nuestros asuntos. Primero, ¿cuánto tiempo se va a tardar Donald Trump en actuar? Pues no ha dado ninguna señal de prisa. Ninguna señal. Salieron unos rumores de algunas personas que iban a nombrar supuestamente, eso no está confirmado. Y después me estuvo curioso que la gobernadora dijo que ya no está recomendando a nadie. Exacto. Claro, pero también la gobernadora dijo unos días antes de que estaban interactuando mucho en el proceso, pero después, pero no estamos recomendando. Yo pienso y creo, y estos temas que vamos a discutir hoy, yo creo que la gobernadora se dio cuenta que lo que va a venir es uno troglodita. Exacto. Y está tratando de generar... imponer la agenda de los fondos buitres para la autoridad de energía eléctrica, que esto yo creo que no se puede perder de vista, Aníbal, que nos lleva quizás al tema que vamos a discutir más luego. No. Pero todo este drama con los bonos de la autoridad eléctrica está mediatizado por muchas fuerzas económicamente poderosas. Y no estoy hablando de ahora, estoy hablando desde el 2013 y 2014. O sea, antes de que existiera la Junta de Control Fiscal, ya habían estos grupos de bonistas que identificaron a la autoridad como una presa, y de hecho se les llama cariñosamente fondos buitres, porque son unos fondos de inversión que se dedican
a identificar entidades que están en problemas, que están ya en camino que se están muriendo y como los buitres van a comer carne que... Correcto, son aves de rapiña. Y fíjate, ellos han esperado más de una década en esto y van a seguir esperando, tienen todo el dinero del mundo para esperar, porque obviamente... Y una pregunta ahora, como tú y yo no tenemos unos puntos, pero no tenemos un libreto. ¿Estos bonistas de hoy son los mismos con los que estaba negociando Lisa Donahue cuando empezó y no había promesa? Y trataron de hacer una negociación consensual. Que llegaron a un acuerdo. Pero mi pregunta, ¿son estos mismos? ¿O fue que después esa gente vendió a otro grupo? No estoy seguro. Hay algunos que yo conozco por nombre y que yo como senador tuve que interactuar con ellos. No me consta que sean el mismo grupo, que estén dentro del mismo grupo de Golden Tree, posiblemente sí. Porque para cuando escribamos la historia de esta quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, quizás vamos a tener que volver a ver el acuerdo de Lisa Donahue y sabe Dios si al final era mejor que lo que vamos a acabar. Y de hecho, y hasta el acuerdo de Ricardo Rosselló en el 2019, ¿verdad? Que fue de las últimas acciones que tomó antes de que enunciara. Pero a lo mejor mirando a Lisa Donahue con toda la campaña que hubo, y recordemos una cosa, Aníbal. No había promesa. Claro, fue voluntario. Cuando Donahue negoció eso, era... o sea, no había marco legal. Era lloradito. Mira, no te puedo pagar. No, pero ahí dice que tú me tienes que pagar. No te puedo pagar. Vamos a ponernos de acuerdo. No, ¿cómo? Y además, o sea, además no te estoy pagando, pero estoy violando la ley porque no había nada que nos protegiera de no pagarle en aquel momento. Cero. Pero nada, eso quizás para disquisiciones históricas en su momento. Pero que de momento dije, sabe Dios si el acuerdo de Lisa Donahue, que yo también me opuse, no lo voy a negar. Yo creía que era malo que era muy bueno para los bonistas, sabe Dios si es mejor con lo que vamos a acabar. Pero anoche también, dice Joan Isabel González en el Nuevo Día, que 4 horas después que se presentó la moción de la Junta diciendo estamos vivos, este grupo BlackRock y otros grupos de inversionistas, pues presentaron una moción donde le dicen a la jueza Taylor Swain, nosotros estábamos con la fuerza y ahora nos fuimos con the dark side. Con el dark side. Explica un poco qué es lo que estoy tratando de decir y qué es lo que nos hemos enterado, y creo que esta es la noticia más mala que hemos tenido hasta ahora, luego de que Donald Trump dio el golpe de Estado. Hasta ayer, básicamente, pues la Junta había logrado que ciertos grupos ciertos fondos de inversiones pudieran llegar a acuerdos con ellos. Había unos acuerdos preliminares, unas cosas. Y siempre existiendo, obviamente, este grupo, que son el grupo más violento de los fondos buitres, que estaba insistiendo, cabildeando y haciendo todo ese trabajo. Pero había unos grupos que sí estaban ya al otro lado, como tú dices. Pero yo creo que aquí viene el tema de la debilidad de la Junta. Cuando decimos que la Junta, al presentar el plan de ajuste de deuda, separó 2.600 millones para pagarle a los bonistas, ¿eso incluye a estos grupos? Sí. Por ende... Era el tema de la deuda en general. Él decía, mira, hay una deuda de 8.5 mil millones y en el 2023 la Junta tuvo 2 cambios de posición. La primera posición, que si mal no recuerdo la asumieron como en febrero o marzo del 2023, era lo que se puede pagar en el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad Eléctrica, era, quizás me olvido, un poco más de 5 mil millones de dólares. Y a los par de meses, en junio, cuando radican un plan revisado y el plan fiscal de la autoridad, que radica en ese verano del 2023, dijeron, hemos evaluado el tema y realmente lo que se puede pagar eran como 2.6 mil millones. Oye, que tú ir de 8.5 mil millones a 2 puntos y pico, una victoria brutal. Ahora, la Junta cambió nuevamente de posición entre el 2024 y el 2025 y dijo, ¿sabes qué? Realmente de las facturas de la gente no puede salir nada, $0 dólares, porque ellos midieron de que la carga sería tan brutal para los abonados que obviamente destruirían a Puerto Rico y a su desarrollo económico. Y le dijeron al gobierno, y hay que identificar los fondos que no sean de la factura para pagar la deuda, ¿verdad? Pues, dado a una circunstancia, incluyendo el pleito que llegó al Tribunal de Apelaciones en Boston, que dijo, no, los bonistas pueden cobrar 8.5 mil millones de los ingresos netos de la autoridad, que yo al día de hoy no sé qué son. Y que es una de las disputas que queda ante la jueza y que yo no estoy claro si esa parte del pleito se congeló o si va a seguir. Pero mi impresión, Aníbal, de lo que ha pasado es que, y de hecho explica lo de BlackRock, me parece que lo de BlackRock vio, o sea, estos grupos de inversión están midiendo sus riesgos. Y ellos vieron, espérate, Trump descabezó la Junta. Los tipos que nos dijeron que nos van a pagar $0, Trump los quitó a todos,
bueno, es uno. Vamos a ver si conseguimos un mejor deal si nos unimos a esta otra gente. Y eso obviamente complica las cosas con Puerto Rico. Ahora mismo no hay una junta de control fiscal que existe en teoría, pero no tiene los miembros completos. Y los que van a nombrar, vamos a ver, podríamos anticipar que son gente que va a ser probonistas, que van a decir, no, los puertorriqueños pueden pagar 8.5 mil millones. Pero como cuestión de hecho, si con esto que hizo BlackRock, leí que ahora el 90% de los bonistas están en contra del plan de ajuste, pues se acabó el plan de ajuste. Sí, eso está o sea, lo que te quiere decir es que si viniera una nueva junta y dijera, pues nosotros queremos seguir con el plan de ajuste de la junta anterior, pues la bolsa tendría que decir, pero es que no tienes bonistas, nadie lo está respaldando. Y Aníbal, también tengo que decir... Y entonces, no seamos ingenuos. BlackRock, para hacer esto, tiene que haber hablado con un montón de gente en Washington, en Wall Street, con la gente de Golden Tree, y le tienen que haber dicho, nosotros sabemos quiénes son los que van a nombrar, nosotros tenemos el pool, hermano, nosotros vamos a mandar los nombres. Tírate, pues vente para el dark side, que te va a ir mejor, la fuerza está con nosotros. Esto es así, o sea, esto no es que leyeron escucharon el podcast o vieron sobre la mesa, no hombre, no. Esta gente se tiene que haber, esto lleva 2 semanas, este golpe de estado, o 3 semanas nada más, y tienen que haber dicho, espérate, si yo acepté que en vez de $8 me pagaran 2, y aquellos otros insistían en 8, y yo había aceptado que en vez de 8 me pagaran 2, pero ahora me dicen que va a venir una gente que está dispuesta a pagarme 5, 6 o hasta los 8, pues yo abandono el acuerdo de los 2. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a pagar nosotros, que es lo que quisiera que le comuniquemos a la gente. O sea, correcto. Esta es la primera señal de, como cuestión de hecho, ya yo grabé el podcast de esta semana con Zoe, análisis de la ZLA, tocamos estos temas, y también tocamos el tema de el alegado incidente de violencia de género. Así que le invito a las 7 de la noche, el podcast Análisis de la ZLA. Tocamos 2 temas súper candentes, el tema energético y el tema de violencia de género. Pero, o sea, si alguien tenía dudas que lo que hizo Donald Trump es para beneficiar a los bonistas, yo creo que con esta movida de BlackRock se acabó. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, estaba pensando esta mañana, Aníbal, cuando estaba revisando los temas que íbamos a discutir, que de momento se han juntado toda una serie de ataques, pensarás que no tiene que ver, pero tiene mucho que ver, a la medición neta. De momento, Luma radicó una moción diciendo, mira, por razones, hay que activar unos temas técnicos para limitar técnicamente la medición neta. Obviamente sabemos las posturas de la misma Junta y de otra gente. El tema de la medición neta, que es conectar los sistemas solares de la gente a la red, que obviamente, como hemos hablado en este programa, antes del huracán María, había apenas 9.000 sistemas conectados al programa de medición neta que tú creaste por ley, y hoy ya está ronda por los 180.000, que son, entiendo, como 10%, un poquito más de los abonados. Y como digo, me incluye a mí. Incluyendo a Aníbal Sávila, no incluyendo a Ramón Luis, que vive en un condominio. Y quizás el driver, uno de los temas que identificó la Junta en el 2023 y 2024 de por qué iba a ser difícil pagar la deuda es el factor de desconexión, como llaman. Si mucha gente se une a la medición neta con sus sistemas solares y solamente paga los 4 pesos de la tarifa básica de la autoridad, ¿quién paga la deuda? ¿Verdad? Y en la medida que se anuncie de que la luz va a subir, de que los bonistas vienen a imponernos, mucha más gente se va a estimular. No, eso fue lo que me estimuló a mí. Yo lo he dicho anteriormente. Donde yo vivo no se va tanto la luz, porque yo creo que yo vivo en la ruta hacia el centro médico. Pero cuando yo vi que esto seguía y venía más aumento, hice mis numeritos y puse placas solares. Pero ahí, todos estos ataques a la medición neta, muchos de ellos pueden tener que ver con que los bonistas no quieren la medición neta. La Junta de Control Fiscal no quiere la medición neta tampoco. Y el gobierno de Trump no lo va a querer porque el gobierno de Trump no cree en energía renovable. Exacto. Y eso se trata, obviamente, el tema de la deuda, porque si mucha gente está en medición neta y no está aportando, o no va a aportar, y el impuesto al sol es ilegal por el momento, pues entonces, ¿quién paga la deuda? Así que veamos también cómo este tema de los bonistas y el acuerdo, pues también toca este otro tema importante para todos.
Ok, con la movida de BlackRock al lado oscuro, de la fuerza. al lado oscuro, y con la moción de ayer de la Junta de estamos vivos, pero jueza no haga nada que tenga que ver con los bonistas, pues la bola está congelada. Está congelada. O sea, en términos de la reestructuración de la deuda, ahorita vamos a los otros temas, pero en términos de la reestructuración de la deuda, presumo que la jueza Taylor Swain decidirá, pues yo no tengo nada que hacer. Y Aníbal, Entonces me preocupa, o sea, ¿a quién le conviene que esto se siga extendiendo? yo creo que en este momento histórico le conviene a los bonistas, de los fondos, o sea, los fondos buitres, le conviene, porque en la medida que ahora no puede realmente pasar nada con el tema de la deuda, hay un tranque terrible en cuanto a eso. No hay quien tome decisiones en la Junta para adelantar nada o para aprobar un nuevo plan fiscal que se pueda someter. Eso por un lado. Y por otro, pues el tiempo opera a favor de quienes tienen ahora el poder, que son estos bonistas buitres. Así que no son buenas noticias para Puerto Rico. Sin pasar este tema del descabezamiento de la Junta, ya el caso de la quiebra estaba retrasado. Me preguntaban, y por lo menos yo no estoy en el caso, pero lo que uno monitorea y ve, digo, esto este año no se va a resolver ni en el que viene. Ahora que no hay Junta, o quién sabe, a lo mejor se resuelve bien rápido. Yo creo traemos un nombre, mira, vamos por ahí y se acabó. Por eso yo creo, y eso es para que nos vayamos preparando. Y no va a ser a favor de Puerto Rico. Por eso yo creo que la jugada es, y lo voy a atar quizás será cuando regresemos de la pausa con la demanda de Luma también. Yo creo que la jugada es, vamos a ganar tiempo, vamos a darle tiempo a Donald Trump que nombre los muchachos o muchachas que nosotros le estamos recomendando, porque no tengo la más mínima duda que van a estar enviándole nombre al speaker de la Cámara, al líder de los republicanos en la Cámara y a la Casa Blanca. Y entonces, es verdad, nos atrasamos la bola está congelada por 2 o 3 meses. Cuando llegue esa nueva junta, nos sentamos en un cuarto oscuro y de momento le anunciamos al país, se acabó el litigio, llegamos a un acuerdo. Pero cuando miremos el acuerdo, no van a ser 2.600 millones de dólares, van a ser 7.000, 8.000 o lo que sea. Y creo que lo habíamos hablado tú y yo la semana pasada, ya Justin Peterson, que era miembro de la Junta nombrado por Trump, que se fue peleándose con los otros 6 porque no le dieron a los bonistas lo que los bonistas querían, ya revivió la propuesta de la gobernadora de que le paguemos del Fondo General o de los dineros que tenemos acumulados. Creo que lo hemos hablado antes, pero vuelve y explica por qué. Y la gobernadora ahora no ha repetido su propuesta, pero la dijo. Y la dijo en la campaña. La dijo en campaña y abrió la caja de Pandora. Es verdad que ella dijo pagar 2.600 nada más. Pero dijo que se podía pagar del Fondo General, del dinero de las contribuciones nuestras, se le podía pagar a los bonistas, lo cual jurídicamente es incorrecto. O sea, la deuda del gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica, no es deuda del gobierno central, es una corporación pública con una entidad. Igual que la deuda de acueducto no es deuda del gobierno central, que la deuda de PRICO, que la deuda de la universidad no es deuda del gobierno central. Pero la gobernadora dijo eso. ¿Qué significaría si dentro de 3 meses nos dan la buena noticia? Se acabó la quiebra, pero entonces descubrimos que van a hacer una combinación de X% de la factura y una cantidad significativa de los dineros que están ahí guardados. Bueno, la creación misma de la Autoridad de Fuentes Fluviales, hoy Autoridad Eléctrica, era para coger prestado con el crédito propio de la Autoridad Eléctrica y no del gobierno de Puerto Rico. La razón por la cual Antonio Luchetti le pidió al Departamento de Interior de Estados Unidos, preparamos un proyecto de ley, esto es en 1935. Sí, nos diste la clase de la otra vez, que no fue Togwell. No fue ni Togwell. Cuando Luchetti hizo eso, era precisamente para operar dentro de la ficción jurídica de que esa deuda era de la corporación pública y no del gobierno. Todas las deudas que se negociaron, todos los planes de ajuste y todo con las corporaciones públicas también se basaban en eso, en ese precepto. Y ahora venir a decir, después de ¿cuántos años? Desde que Puerto Rico dijo que la deuda era impagable, hace 10 años, hace una década. Es decir, yo te he estado diciendo por 80 y pico de años que la deuda de la autoridad no es del gobierno, pero sabes que aquí hay un cheque del gobierno. Pone en jaque eso y puede tener unas consecuencias que no podemos anticipar, incluso con las otras deudas que son emitidas por corporaciones públicas que tienen planes de ajuste vigentes.
Pero la consecuencia básica es que se va a tener que levantar un impuesto, posiblemente, un impuesto grande para pagar eso. Y eso sí, puede pero ellos han dar traste hablado, con todo esto. pero ellos han hablado de que hay unos dineros que están ahorrados y que la Junta de Control, y yo creo que con razón, ha dicho no los podemos tocar porque no sabemos cómo va a terminar la economía de Puerto Rico, particularmente cuando se acaben los fondos federales de María. Y había unos fondos que estaban destinados para ciertos temas que no se pueden aparentemente jurídicamente tocar dentro de los otros acuerdos de planes de ajuste y bregar con lo de los sistemas de retiro, etcétera. Pero si terminamos ahí, pues eso va a ser equivalente. Hay que levantar esos chavos de alguna manera. Aunque tenga una cuenta que no tenga esas restricciones, que por lo menos yo no lo sé, no me consta. Pues entonces esos chavos que tú saques, por lo que hayan 2.000 millones en una cuenta de Hacienda, pues hay que reponerlo posiblemente para algún tipo de fondo de emergencia. Así que terminaremos con impuestos. Tú recuerdas que Fortuño, en la Ley 7, creó un impuesto sobre la propiedad inmueble por unos años. Sí. Así que algo así ocurrirá. La sobretasa le llamaban. La sobretasa, para no decir impuesto. Sí, la sobretasa que le llamaban. No sé cuántos minutos me quedan en este segmento porque tenemos un minuto nos queda, bien relojito ahí. Sí, porque nos quedan dos temas, uno que lo podemos liquidar bastante rápido, pero que es importante, que es que ayer la Junta le dijo a Genera, no, yo sigo mandando, no puedes estar haciendo cambios en el presupuesto sin mi permiso. Ok, nos quedan 2 minutos. Pues vamos a tocar eso. Aquí voy a leer de la nota de Metro, un poco para ubicarlo. Junta Fiscal fija reglas estrictas para cambios presupuestarios de Genera. Le recordó a la empresa que ninguna reprogramación de gastos será válida sin su autorización expresa y documentación de respaldo. La Junta advirtió a Genera que no puede alterar partidas ni ejecutar reprogramaciones de gastos sin la aprobación expresa de la entidad federal. Entonces dice, aunque el negociado avaló un presupuesto revisado para Genera mediante una resolución emitida el 7 de abril, la Junta recalcó que nunca recibió de la compañía una solicitud formal para reprogramar los fondos conforme a esta modificación. Cualquier reprogramación de gastos, incluyendo nómina y gastos relacionados, requiere la aprobación escrita y previa y expresa de la Junta, puntualizó el director del organismo, Roberto Mujica, en carta enviada a la principal ejecutiva de Genera, Winnie Irizarry. Esta era la queja de Genera y hasta era la queja de la gobernadora, de que la Junta se estaba metiendo en un montón de cosas. Pues como que la Junta está diciendo... Estoy aquí... lo que queda de la Junta. Estoy aquí, existo y tengo estos poderes. Eso es el mensaje, yo creo. Pero, yo no sabía que la Junta llegaba, como decimos en buen puertorriqueño, al nitty-gritty de bregar con el presupuesto operacional de Genera al detalle. Sí, eso te confieso que me estuvo extraño. No estoy diciendo que no tenga el poder para hacerlo, ¿verdad? Pero me parece que eso era un tema mayormente de las APP y del negocio de energía, pero de ahí a la Junta también. Hay que ver si, no sé cuál es la respuesta de la Junta todavía, de Genera todavía, pero o sea, también vemos un poco de nivel hasta dónde tú te metes en temas burocráticos. Porque si un operador como Genera tiene que justificar su presupuesto ante las APP, que es el que maneja su contrato, al negocio de energía, que es el regulador, pero también tiene que ir a la Junta, pues aquí no pasa nada. Y creo que en esa es una de las críticas que estaba haciendo la gobernadora, de que los miembros anteriores de la Junta, lo que pasa es que ahora pues... O sea, yo no sé, y esto es también una discusión filosófica, ¿cuánto de lo que hace día a día la Junta, de verdad los miembros de la Junta participaban, o cuánto en una época era Yaresco y ahora es Mujica con su staff? Exacto. Eso es algo que... son juntas distintas, tienen los mismos poderes, pero son, creo que, filosofías distintas a la que tuvo Yaresco como el director de la Junta, la que tiene Robert Mujica, son enfoques distintos, pero te tengo que decir bien brevemente, no queremos la Junta de Control Fiscal, y tú y yo estamos sumados en eso, pero tampoco se vaya de una manera que sea tan radical su salida que realmente termine perjudicando la cosa aquí. Como el caso de energía eléctrica. Por eso es que... que se vea la Junta, pero espérate. Si todo indicaba que los bonistas querían dos modelos. Uno, que se fuera la Junta ahora, para entonces
ellos se fuera a la Junta y Promesa, y ellos poder demandarnos en los procesos normales y cobrar. Imponer un síndico, ir al tribunal para imponer un síndico, etcétera. Y la segunda, pues lo que acaba de pasar, pues simplemente no hay que eliminar Promesa, sino simplemente darle un golpe de Estado poniendo unos miembros de la Junta. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos con lo que yo me acosté anoche, porque me la leí anoche, y creo que es una movida, yo no soy defensor de Luma, pero creo que es una movida estratégica genial de Luma, que anoche madrugaron al gobierno y en lugar de esperar que el gobierno diera un golpe, demandaron al gobierno en el proceso de cancelación del contrato. No es una demanda sustantiva, y no solamente demandaron ante la jueza Taylor Swain. El análisis con Ramón Luis Nieves cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, versión extendida de Martes de Energía con Ramón Luis Nieves, porque demasiados temas energéticos y un programa que usted está viendo en las redes sociales, grabado o en vivo, y debe darle compartir, share, es este de hoy porque hay mucha información. Y ahora vamos a la noticia. Yo la recibí anoche, me la eché al cuerpo, te le di forward, no sé si alguien ya te la había enviado y ya pues temprano. No, fuiste el primero y también me eché el cuerpo a la demanda. Y es que a mí me la manda un amigo, Joel Montalvo, entonces no me dice lo que es. Entonces si me manda, ¿qué es esto? Y a veces yo digo, esto no es importante. Cuando empiezo a leer le digo, espérate, tengo que echármela al cuerpo ahora mismo. Luma Energy demandó a las alianzas público-privadas, a la Junta de Control Fiscal, no sé si la autoridad también está entre los demandados, sobre el proceso que activó el gobierno. Lo activó el 22 de julio cuando le envió una carta a Luma con una queja, disputas, que es la palabra que están utilizando. Yo le di mi análisis en el análisis de la ZLA. Así que vayan allá a las 7 de la noche, pero dame tu análisis de lo que leíste y un poco explicarle a los amigos Radio Escucha qué es lo que está haciendo Luma con esta demanda. Bueno, ya con primero el sombrerito político, después el legal. El político. Luma will not go gentle into the night. Ellos, porque creo que han asumido la postura de, yo sé que todo el mundo nos quiere sacar, pero no nos vamos fácil. Vamos a demandar, vamos a buscar vamos a ejercer nuestros derechos donde veamos que realmente podemos hacerlo, lo que implica que el proceso de cancelación del contrato de Luma, que es la política pública de este gobierno, y la hubiera sido si hubiera ganado el Partido Popular o Juan Dalmau, no va a ser fácil y no va a ser de un día para otro. Así que Luma lo que dice es, sí, el gobierno nos envió este documento sobre disputas, pero me está diciendo que muchas de estas disputas son disputas técnicas. Así que ellos radican esta demanda en el Tribunal Federal, que es importante también, que es el Tribunal Federal, ¿verdad? Y entonces está viendo también la quiebra de la autoridad. No, en el Tribunal Federal bajo la quiebra. En la Corte. O sea, no la presentaron en cualquier sala. O sea, ellos están invocando que esto es parte de los procesos de promesa. Sí que están diciendo, la autoridad de alianzas público-privadas dice que una serie de controversias o de disputas que ellos nos alegaron en la carta y en este proceso que ha ocurrido en estos meses son disputas técnicas, y eso pues tiene una consecuencia jurídica bajo el contrato que se explica que son disputas técnicas. El contrato parece que indica de que tienen que ser resueltas en un proceso con un experto y que esa decisión va a ser vinculante, o sea que difícilmente se puede impugnar en un tribunal, o quizás no se puede impugnar en un tribunal, y son confidenciales. Son confidenciales. Y Luma dice, no, estas disputas no son nada técnicas, muchas de estas que tú estás alegando. Así que tiene que haber mediación y tiene que haber derecho que eventualmente podamos discutirles en un tribunal. Así que esa demanda sobre lo que llaman el threshold disputes, esas disputas de umbral. Es el corazón de esto, y ahora pues es una demanda normal y corriente. Ahora entonces la Autoridad de Alianzas Público-Privadas tiene que contestarla y seguir otro proceso. Así que esto es un retraso, implica un retraso al proceso que entiendo que el SAL de Energía quería empujar para allanar el camino a la cancelación del contrato con Luma. Yo leí la demanda y vuelvo y repito, esto es procesal. O
sea, ellos no están diciendo no me puedes cancelar el contrato, ellos no están diciendo tú fuiste quien violaste el contrato, aunque cuando tú lees un poco como dice Ramón Luis, uno primero poniéndose el sombrero político, ellos tienen unas alegaciones ahí bien políticas. Ellos básicamente dicen, mire, no es que yo he violado ningún contrato, nada, es que políticamente esta gente decidió que me van a sacar porque Correcto. ellos quieren volver a politizar la Autoridad de Energía Eléctrica, volverla a ponerle en las manos de los políticos. O sea, tiene todo eso ahí que no tiene nada que ver con esta controversia. De hecho, y lo dicen así. Sí, así. Este gobierno quiere regresarla cuando la autoridad lo controlan los políticos. Dicen todo eso. Sí, y me dieron este contrato, pero nunca me han dado los recursos porque los que de verdad controlaban antes siguen controlando. O sea, ese lenguaje político está ahí, así que ellos están diciendo, nosotros vamos a pelear esto en los dos foros, en el foro legal, pero en el foro de opinión pública, que para Luma es casi imposible ganarlo, pero van a darle ahí la pelea. Ahora, cuando tú entras a lo procesal, ellos dicen, como tú muy bien dijiste, si fueran disputas técnicas, hay que irse por este proceso, que es más expedito, es confidencial, y lo que decida el perito nos obliga. Si nos vamos porque que el contrato lo reconoce, disputas generales, pues van por el proceso de negociación tradicional y entonces nos sentamos y quizás podemos nombrar un mediador y al final tú me cancelas el contrato y yo te demando. Ese es el proceso tradicional. Pero entonces ellos alegan que el contrato reconoce que si hay una disputa es una disputa técnica y es una disputa general, eso es una disputa general. Y que eso hay que someterlo al proceso tradicional y eso es lo que están alegando. Y yo les tengo que decir, sin ser experto en promesa, sin ser experto en el contrato, sin ser experto en el contrato de Luma, sin ser litigante, me hizo sentido lo que dijeron. Porque tampoco es clear cut, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que está alegando el gobierno? Que no están usando los fondos federales bien, que están subcontratando a sus propios compañías matrices, que no están haciendo unas auditorías. Pues yo no sé si eso son disputas técnicas. A mí me parece que esas son disputas generales de interpretación de contrato. Yo no sé si en el contrato de algún sitio se define lo que son disputas técnicas. Además, que fue lo que, como yo estoy convencido que parte del problema que tenemos es que los que negociaron todos estos contratos del lado del gobierno son unos imbéciles o no tienen la capacidad o de propósito entregaron todo. Pues aquí parece que Josué Colón metió la pata. Porque ellos alegan que en el intercambio desde julio 22 hasta anteayer, en algún momento las APP le admitieron, sí que estamos ante una disputa general. Tú dices que es disputa técnica, yo digo que es disputa general. Estamos ante esa disputa y de momento se dieron cuenta que eso abría la puerta y que mandaron después otra comunicación diciendo, no, vamos para un perito, para un mediador obligatorio. Así que este programa lo hemos grabado, así que estamos grabando a las 2:13. Yo acabo de entrar otra vez a los medios a ver si a las 2 de la tarde José Colón había dicho algo. No hay nada hasta este momento en los medios. ¿Te dio a ti la misma sensación cuando leíste la demanda anoche? Sí, y obviamente la primera sensación como que ya le compartí, que Luma va a pelear hasta ahí. Sí. Pero yo comparto tu impresión sobre la negociación de estos contratos. Y de hecho, en aquel tiempo del 2020, en el verano del 2020, yo me acuerdo hasta saqué un comunicado de prensa entonces sobre este contrato con Luma. Y tiene como 10 o 15 objeciones así generales, me lo echó el cuerpo, los 300 páginas, 300 y pico páginas. Y era un contrato que ciertamente estaba bien para el lado de Luma. Realmente no protegía realmente al gobierno de Puerto Rico. Eso sin contar de que hablemos del proceso en el que se escogió a Luma, que era una compañía que no existía. Igual Genera, de hecho. Así que el gobierno de Puerto Rico, bajo Ricardo Rosselló y luego Wanda Vázquez, los dos escogieron, y de hecho después Pierluisi con Genera, sí. Escogieron a compañías que no existían, que se crearon como unos juntes para operar estos proyectos. Es parte del problema, pero obviamente los contratos en sí no eran lo más provechosos para el interés público del Puerto Rico y su gobierno. Lo otro que me llamó la atención, y creo que es una estrategia de litigación, es que ellos pudieron haber llevado la demanda al Tribunal Federal General, una demanda bajo el contrato, y ellos deciden llevarla bajo promesa. ¿Por qué eso es interesante? Porque tú y yo sabemos que bajo promesa
quien representa al gobierno de Puerto Rico y a todas las corporaciones, la Junta. es la Junta. Es la Junta. Así que esto está bien mezclado al tema que discutimos anteriormente. Yo creo que ellos están apostando a que van a venir unos miembros de la Junta que no solamente van a ser pro bonistas, van a ser pro Luma. Y entonces, como este es un pleito ordinario que va a tardar, cuando de momento la jueza diga, ok, presénteme los alegatos cada uno, presénteme alegatos la Junta de Control Fiscal, la nueva Junta podría decir, nosotros somos los que representamos a las APP, no es el abogado que puso José Colón, somos nosotros, y nuestra postura es que Luma tiene razón. Y de hecho, Aníbal, ahora que estás mencionando esto, Luma, que obviamente públicamente pues no tiene el mejor nombre en Puerto Rico, ¿verdad? Eso está establecido. Pero a nivel de Estados Unidos y estos grupos y los bonistas y la misma Junta y el tú sugerir, que lo hace como discutimos, como lo sugiere Luma, lo dice Luma en su demanda, ver en lo que esta gente lo que quiere es volver al modelo público. Ya la discusión no es sobre si Luma es bueno o malo, es si sobre el gobierno de Puerto Rico tiene la agenda de que volvamos al control político del sistema energético, y ese tipo de argumentos puede resonar con todos estos grupos probonistas, los grupos MAGA, los grupos Trump, como tal. No ayudó mucho, ¿verdad? Que hace unos días el PIB radica unos por... Vila está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento, hoy martes 26 de agosto del 2025. Bueno, estos minutos se los voy a dedicar a Donald Trump y a nivel internacional lo que está pasando en Gaza, que de verdad todavía estoy sorprendido cómo no hay una indignación mundial generalizada por lo que está pasando allá. Pero yo no veo qué más tiene que hacer Donald Trump para que el pueblo norteamericano se dé cuenta de hacia dónde los están llevando. Ayer, en alguno de mis comentarios, no recuerdo en cuál, uno de nuestros seguidores en las redes sociales me criticó porque decía que yo dejara de estar usando el eufemismo de cuando me refería a las barbaridades de Donald Trump, que dejara de decir que era una tendencia peligrosa y que simplemente dijera que es dictatorial lo que está haciendo. Está bien uno usa el lenguaje con cierto cuidado, pero sí, eso es lo que yo sostengo. O sea, aquí, poco a poco, Donald Trump lo que está haciendo es destruyendo instituciones democráticas, instituciones civiles, para llevar a Estados Unidos a un gobierno donde el presidente lo es todo, y un lugar donde el presidente lo es todo, pues lo más cercano a una posible dictadura. Ayer el presidente Donald Trump despidió a una de los miembros de lo que se llama el FED, que es el Banco de la Reserva Federal. Eso funciona de una estructura que le llaman gobernadores, y es un ente que fue creado por el Congreso como un ente autónomo que no estuviera sujeto a los vaivenes de los presidentes. Y igual que pasa aquí con Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, los presidentes solamente lo pueden votar por justa causa. Donald Trump tiene una guerra contra el FED porque él quiere que le bajen los intereses, y lo hablamos los otros días, y ellos hasta ahora se han negado, y pues entonces lo que está tratando es, como hizo con la Junta de Control Fiscal, votarlos a todos para nombrar gente que simplemente no tengan ninguna independencia de criterio y hagan lo que a él le dé la gana. Votó a la presidenta de la Reserva, es una afroamericana, en otras palabras, una mujer negra, y entonces, como parte de esta campaña de Donald Trump, donde todo el que esté en contra de Donald Trump le abren una investigación criminal. Ella se llama Lisa Cook. Lisa Cook, se han sacado una alegación de un fraude hipotecario con unas hipotecas que ella tenía. Pero es una alegación, no hay una acusación, no hay una investigación independiente, no hay nada, hay una alegación. Pues entonces Donald Trump utilizó eso como excusa para votarla y alegar que eso es justa causa. Y esto pues es un jamaquión a la estabilidad
desde el punto de vista de la institución que es el FED y al orden establecido en los Estados Unidos. Pero nadie reacciona. Todo el mundo espera que ella vaya a demandar. Y yo, el temor que tengo, yo doy el curso de separación de poderes y uno de los temas que se discute en el curso de separación de poderes y en mi libro de separación de poderes es en esos cuerpos donde el presidente nombra, el Senado confirma, pero son cuerpos autónomos, hasta dónde llega el poder del presidente para votarlos. Y hay una decisión de la década del 40, si mi memoria no me falla, del siglo pasado, que dice que si es un organismo como el FED, que tiene funciones cuasi legislativas o cuasi judiciales, el presidente no puede votarlos cuando le da la gana. Como por ejemplo, pues el presidente puede votar al secretario de Defensa mañana. No tiene que erradicarle cargos ni nada. Es un precedente de 70 años. Y yo me temo que si este caso llega ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que hasta ahora le está dando a Trump todo lo que pide, va a acabar con las agencias autónomas en el gobierno de los Estados Unidos. Va a decir que Donald Trump puede votar a quien le dé la gana. Y esto es un precedente peligrosísimo. En el lado positivo, hasta ahora, subrayo hasta ahora, también Trump había hecho una barbaridad que habían demandado, el gobierno federal había demandado a 15 jueces federales del estado de Maryland. ¿Por qué? Porque no le gustaban las decisiones que esos jueces estaban tomando en casos de inmigrantes. El gobierno demandando a jueces, demandándolos a ellos, porque no les gustaba de qué forma los jueces estaban resolviendo. Básicamente lo que estaban dando era due process, debido proceso a los inmigrantes. Acaba de salir una decisión de un juez de distrito, de otro juez, desestimando esas demandas del gobierno de Donald Trump. Estoy leyendo aquí del Washington Post, un juez, traduciendo mientras leo, un juez federal hoy martes desestimó una demanda sin precedentes que había sido presentada por el Departamento de Justicia Federal en contra de todos los 15 jueces de distrito en Maryland, jueces de distrito federales, negándose a levantar una pausa de 2 días en lo que se veían los procesos de deportación. El juez Cullen, el juez federal, en una opinión por escrito, dijo que básicamente no tenía ninguna razón lo que estaba haciendo Donald Trump. Pero repito, hasta ahora, lo que han hecho los jueces a nivel de distrito y a veces de apelaciones, frenando a Donald Trump, prácticamente todos los casos que han llegado hasta el Tribunal Supremo, aunque el Tribunal Supremo Federal no los ha resuelto en los méritos, ha permitido que las acciones de Donald Trump continúen. ¿Qué quiere decir eso? Que las instituciones que tiene el propio gobierno y constitución americana para detener a un presidente que se quiere exceder en sus poderes, todas esas instituciones hasta ahora le han fallado o se han rendido ante Donald Trump. Una de esas instituciones es el propio Congreso, pero Donald Trump controla a ese Congreso republicano y ninguno de ellos se atreve a enfrentarse a Donald Trump, y Donald Trump se está abrogando funciones de la rama legislativa y se está abrogando funciones de entidades autónomas dentro de la estructura gubernamental de los Estados Unidos y la rama judicial, particularmente el Tribunal Supremo, que debía ser el último guardián de proteger esos valores democráticos y de proteger un verdadero balance de poderes. Hasta ahora no lo está haciendo. Vuelvo y repito, yo no sé qué más. Hoy le preguntaron si él se creía dictador y dijo que no, que lo que pasa es que tenía sentido común, que el dictador no es. Bueno, no lo es porque todavía no lo han dejado. Ayer tenía al presidente electo democráticamente de Surcorea. ¿Y saben lo que hizo Donald Trump? Allí en el Oval Office. Elogiar al dictador de Corea del Norte. Hablar positivamente del dictador de Corea del Norte cuando tenía al presidente democráticamente electo de Corea del Sur. Y en ese escenario mundial, y con eso me voy retirando, en ese escenario mundial, ayer
en una guerra que no tiene fin, que no tiene sentido, que a nivel mundial se reconoce que lo que está ocurriendo en la ciudad de Gaza es una hambruna provocada por el gobierno de Israel y particularmente por las acciones de su primer ministro Netanyahu. Ayer hubo un bombardeo a un hospital en Gaza. Murieron 20 personas, entre ellos 4 periodistas. Es tan atroz lo que sucedió ayer que al señor Netanyahu por primera vez no le quedó más remedio que medio, más o menos pedir perdón. Pero de verdad, lo que está pasando en la Franja de Gaza, donde no es que están solamente matando, o sea, la estrategia es limpiar ese terreno, cueste las vidas que cueste de inocentes, y la comunidad mundial, algunos estados, los primeros ministros, presidentes, han criticado, pero ¿saben cuál es el problema? El respaldo del gobierno de Estados Unidos. Netanyahu, y esto no lo digo yo, lo dicen expertos, Netanyahu está haciendo todo esto porque tenía un juicio de corrupción en su contra. Porque antes de que ocurriera esto, los ataques de Hamas, que son imperdonables, el 7 de octubre del 2023, Netanyahu estaba en medio de una investigación criminal. Netanyahu estaba dando un golpe de Estado a la rama judicial y la gente en Israel se estaba tirando a la calle en contra de eso. Y entonces ha utilizado los ataques injustificados, inhumanos de Hamas el 7 de octubre como una excusa para declarar esta guerra. Netanyahu es conservador, pero en Israel hay una ultraderecha, y esa ultraderecha básicamente lo que postula es la aniquilación del pueblo palestino. Se están muriendo, se mueren o porque le caen las bombas o de hambre. Civiles, niños, mujeres, víctimas inocentes, pero no hay nadie que detenga a Netanyahu, y quien único lo puede hacer, no lo va a hacer, y se llama Donald Trump. Con eso yo me retiro por hoy. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Ustedes y yo nos volvemos a ver en vivo mañana miércoles a las 3:55 de la tarde. Muy buenas tardes para todos.